Hola, mis queridos amigos y amigas que estamos leyendo el libro del Ministerio de la Bondad. Este es el capítulo número 7 de 42 capítulos y tiene como título Las visitas, el modelo del Nuevo Testamento. Y nuestro resumen inicia hablando de que Cristo no usó un solo modelo para hablar a las personas. No usó siempre el mismo método. Él usó distintos métodos para poderse llegar a la multitud, para poder predicar las verdades del Evangelio. El trabajo primordial de Cristo fue el de ministrar a los pobres, a los necesitados y a los ignorantes. Con sencillez, Él abría delante de ellos las bendiciones que podían recibir y así despertaba el hambre por la palabra de vida. El alcance de la labor de Cristo fue hecha de casa en casa. Nuestro Salvador acostumbraba ir sanando a los enfermos, dando una palabra de paz y de consuelo a los desconsolados. Tomaba a los niños en sus brazos, los cargaba y les contaba historias, pero de casa en casa. El método de Cristo da el verdadero éxito. Solo el método de Él que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien realmente deseaba hacerlo, sin apuro, sin desesperación, con un verdadero interés. Y primero, ¿sabes lo que hacía? Él solucionaba los problemas, las necesidades de las personas y después era que le decía, seguidme. Ese fue el medio por el que la iglesia cristiana fue establecido. Cristo primero eligió unas pocas personas y las invitó a seguirlo. Le dijo que le siguieran y éstas fueron con él y entonces luego ellos llamaron a sus parientes, a sus vecinos, a sus conocidos y los trajeron a Cristo. Este es el método con que debemos trabajar. Unas pocas personas ganadas y plenamente establecidas, importante, plenamente establecida en la verdad. Y después ellos traerán a sus parientes y vecinos. El divino ejemplo en el evangelismo personal es muy importante porque Jesús se llegó al contacto directo de los hombres. Él no se mantenía alejado o escondido o hacía la labor a control remoto. No, él estaba allí en contacto personal con todos los necesitados. Lo más importante no es la predicación, sino el trabajo, el hecho de que vamos de casa en casa, razonando y explicando la palabra de Dios, explicándolo. Eso es sumamente importante. Saben que el Señor Jesús escogió a 12, los envió a trabajar también de casa en casa. Esta primera gira, los discípulos debían ir solamente a donde había ido Cristo Jesús y allí había conquistado amigos. No debían permitirse en ningún momento entrar en oposición o cerrarse la puerta a labores ulteriores. No debían adoptar las distinciones de las personas de ese momento. O sea, debían ir con trajes humildes de campesinos. No debían ir vestidos con la indumentaria de los maestros religiosos de ese tiempo. No debían entrar en la sinagoga a convocar a grandes cultos públicos. Simplemente ellos debían ir de casa en casa y con un saludo muy peculiar. Me gustó mucho. Dice, paz sea a esta casa. Y con esa palabra entraba una bendición grande para cada hogar. También así hizo el Señor Jesús con los 70. Los llamó a los 12 en derredor de sí. Jesús les ordenó que fueran de 2 en 2. Ninguno de ellos iban solos. Todos iban de 2 en 2 a los pueblos y de casa en casa, de aldea en aldea. Ninguno fue enviado solo.
todos iban o con un pariente, con un hermano, con un amigo, pero ninguno iba solo. Es importante esto. Todos iban de casa en casa, pero ninguno iba solo. ¿Por qué motivo? Porque el uno suplía la debilidad del otro. Esto quiero decir que si tú tienes debilidad, tú vas a ir con una persona que va a suplir tu debilidad. Tu debilidad no debe ser obstáculo para predicar el evangelio. El secreto del poder y el éxito de Pablo. En una ocasión, ¿sabe lo que él hizo? Declaró: desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por los rechazos de los judíos. Como que si fuera poco, él era un hombre humilde, y ese fue el secreto de su trabajo. El ejemplo práctico de Pablo también fue muy importante. Él se sostenía con su trabajo. Ese es un ejemplo maravilloso. Tú puedes predicar el evangelio sosteniéndote con tu mismo trabajo. Y el espíritu que estaba dotado Pablo, ese espíritu debemos orar. Dice que allegaos hasta vuestros prójimos uno a uno, acercaos muy juntico a ellos hasta que sus corazones sean fervientes con vuestro interés y amor desinteresado. Simpatizar con ellos, orad con ellos, vigilad las oportunidades. Vas a simpatizar espiritualmente, no para entrar en las fiestas y en las cosas que ellos hagan. No descuides el hablar de vuestros prójimos y realizar en su favor todas las bondades. Hablar bien con ellos de la palabra de Dios. Las primeras obras de la iglesia del Nuevo Testamento fueron muy importantes y se vieron muy bien utilizadas porque llegaron muchos creyentes a causa de esta tremenda labor. El éxito de este Nuevo Testamento fue la visita de casa en casa. Qué importante. Mientras más cerca se siga el plan del Nuevo Testamento en la obra misionera, más éxito habrá en los esfuerzos que se hagan. Deberíamos entonces trabajar como lo hizo nuestro divino Maestro, sembrando las semillas de la verdad con un cuidado, sin ansiedad, sin apuro, pero con abnegación. Debemos tener la mente de Cristo para que no nos cansemos en hacer el bien. Él tuvo una vida de continuo sacrificio para bien de los demás. Debemos seguir sus pisadas. Narró para ti Ruth de Gil. Que Dios te bendiga.